Bien, cedo la palabra al doctor Irving Jacome Galarza, director en Ciencias Químico-Farmacobiólogas de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, la CONAQUIC, que nos hablará del tema motivos e importancia de aplicar las correctas medidas preventivas para COVID-19. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, es un tema de interés ahora el diagnóstico y los principales, tanto el diagnóstico como la importancia de aplicar medidas correctas para la prevención contra coronavirus, ¿verdad? Ahora, antes COVID-19, ahora también llamado SARS-CoV-2. Ahorita vamos a ver un poquito de por qué le cambiaron el nombre y qué es lo que está sucediendo con nuestro virus. Bueno, como ustedes saben, todo esto empezó en la provincia de Wuhan en 2019 para finales de año, ya prácticamente los últimos días de diciembre. Este es un nuevo virus que no se conocía. Posteriormente, para el 31 de diciembre, las autoridades sanitarias de esa región de Wuhan, provincia de Hubei, reportaron que existía un brote de caso de una neumonía de origen desconocido, y esta neumonía causaba lógicamente algunos problemas respiratorios, fiebre, y a la hora de estar en contacto con ellos, pues los pacientes empezaban a desarrollar diferentes síntomas como pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de cabeza. Ya para los primeros días de enero, a partir de aproximadamente el 7 de enero, las autoridades sanitarias chinas dieron el nombre del virus que lo estaba causando, en este caso un coronavirus, que era el causante de este síndrome respiratorio. Bueno, provisionalmente este virus fue llamado 2019 o coronavirus 2019 por la fecha en la que tuvo aparición. Este es un virus que como lo es el virus de la influenza, es un virus de ácido ribonucleico, que es RNA. Pertenece a una familia de coronaviridae que tiene 4 géneros dentro de esta familia, muy sencillos, es alfa, beta y gamma, y pueden estar presentando diferentes tipos de lesiones este grupo de familia. En cuanto a la línea del tiempo, para lo que sabemos ahora ya de nuestro virus, bueno, esto empezó aproximadamente por el 30 de diciembre con una neumonía en China de origen desconocido, como ya vimos. Posteriormente, para los primeros días de enero, para el día 1 de enero, encontraron el lugar, que era un lugar de un mercado mayorista, un mercado que le llaman mercado húmedo, que era donde se vendían donde se vendían no solamente mariscos, se vendían también animales, serpientes, lo que viene siendo los murciélagos. Para los primeros días de enero, que para el día 7 ya tenían ellos el coronavirus detectado. Si avanzamos un poquito en la línea del tiempo, aproximadamente por el día 12 de enero se secuencia, eso quiere decir que se conocía toda la secuencia del virus que estaba causando este síndrome de neumonía. Avanzando un poquito más en la línea, vemos que ya no solo era en una parte de China, que se fue extendiendo, y para la primera quincena de enero, para el 13 de enero ya lo tendríamos reportado en otros países, como en Tailandia. Para el día 16, en Japón reportaron el primer caso, y así sucesivamente hasta ahora lo que conocemos. Probablemente este virus ha de haber tardado 2 meses y medio, 3, en que llegara a otro continente. O sea, la infección fue muy, muy rápida. Esto es porque se puede transmitir de humano a humano. Ahorita vemos un poquito de esa parte. En la línea del tiempo nos vamos a parar en marzo, y al final vamos a decir cómo estamos nosotros en México. Para los últimos días de marzo ya había 45 casos reportados en Colombia, y en México ya también había algunos casos reportados. Se sabe que había, para aproximadamente el 15 de marzo, 169,000 casos presentes. Estaba ya en 157 países, afectaba a la mayoría de los continentes, y había causado 6,515 muertes. Entonces es un virus que era altamente contagioso, ¿verdad? A medida que no este es el único virus que se encuentra presente, hay otros virus que pueden estar relacionados o que pueden presentar un cuadro similar. Esto lo voy a mencionar para que puedan tomar en cuenta que las medidas preventivas que se pueden tener con alguno de ellos.
de este tipo de coronavirus se presenta también el virus MERS, el virus SARS y el nuevo coronavirus COVID-19, que ahora se llama SARS-CoV-2, por la similitud que tiene con la secuencia del virus SARS. Ahorita vamos a ver qué es el virus SARS. Y adicionalmente ahorita hemos visto o se ha mencionado, que se conoce un poquito más, que los síntomas son parecidos a la fiebre del dengue, Zika o chikungunya, como ya lo hemos visto. Nosotros no tenemos virus mayaro, afortunadamente en México sé que no, o no se han reportado algunos casos que hayan circulado, pero pues hay que estar también alerta con algunos de los otros virus emergentes. También se pueden confundir con síndrome del virus de la influenza, por lo que es importante que nosotros podamos en algún momento, dependiendo la zona donde nos localicemos, hacer diagnóstico diferencial de ellos o de este grupo de virus. No me voy a detener mucho en la parte de la estructura viral, solo voy a mencionar que gracias a que el virus dentro de su estructura tiene algunas proteínas donde nosotros podemos realizar el diagnóstico de este virus. Principalmente presenta 4 proteínas de ellas, solamente las voy a... La proteína S, M y H son las principales proteínas del virus, y a través de estas proteínas, o a través de una parte de estas proteínas, podemos hacer el diagnóstico de este virus. Los virus que ya se conocían, o los tipos de coronavirus que ya se conocían, principalmente circulando en ciertas estaciones del año, son 4 los que podemos encontrar circulando, claro, con muy baja prevalencia algunos. En alfa coronavirus es el 229E, el NL63, que es el grupo denominado, se llama alfa coronavirus, y los beta coronavirus, entre ellos el 1243 y HK1, que son los que se encuentran circulando. Nosotros, al menos aquí en México, no se había conocido, o no se tiene mucho conocimiento de que circule con frecuencia lo que nosotros llamamos SARS o síndrome respiratorio agudo grave, y tampoco no hay conocimiento, por lo que estuve revisando, de que exista el síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS, que se dio en algunos años anteriores. Estos no están circulando, ni el SARS ni el MERS, pero sí los otros son relativamente con poca prevalencia, pero sí pueden estar circulando. Son virus muy de circulación en el país. Esta es una fuente que nosotros tomamos de publicada el 2019, de finales del año, de cómo es los tipos de coronavirus y cuál es su transmisión. Como sabemos, la mayoría de los coronavirus se transmiten a través de un origen animal, y de ahí pasan a un hospedero, pueden pasar a un hospedero intermedio y de ahí al humano. Y lógicamente, como lo vimos ahorita con el coronavirus SARS-CoV-2, ya puede pasar después la transmisión de humano a humano. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el virus de MERS. Este virus está presente en los murciélagos. El murciélago infecta al dromedario, y en este caso un camello, y posteriormente el camello tiene contacto con el humano, y así es como el humano se infecta del llamado MERS. En la parte del SARS es algo similar. Viene el murciélago, infecta a un mamífero, y este mamífero es capaz de infectar al humano, y así es como se lleva la infección a través del SARS. Algo similar se cree que pasó con el coronavirus SARS-CoV-2, donde un murciélago infecta a un pangolín, o hay una relación entre ellos, posteriormente se infecta a un humano, y ahora el humano puede infectar a otros humanos. Así es como se dio la infección entre ellos. ¿Por qué se le llama ahora SARS-CoV-2? Si nosotros tomamos la secuencia que nosotros habíamos hablado, que ya se conocía del virus, y lo que hacemos es unirlas, nosotros vamos a ver que dentro de ellas vamos a tener una correlación muy cercana o una similitud de aproximadamente 60-70% de similitud entre el virus SARS y ahora el COVID-19 llamado SARS-CoV-2. Pertenece a los beta coronavirus, y es por eso que ahora cambia la denominación de COVID-19 a SARS-CoV-2, así es como se conoce. Bueno, ahorita ya como habíamos comentado en la parte de etiología, el murciélago tiene contacto con un pangolín, se infectan, y posteriormente
el humano es infectado por alguno de ellos. ¿Cuáles son los síntomas principales de esta infección por coronavirus, o SARS-CoV-2? Principalmente puede causar fiebre, puede estar causando tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar en algunos casos, y pérdida del olfato y el gusto, principalmente. En casos ya graves, que es afortunadamente un porcentaje muy bajo de la población lo que lleva a tener llega a tener complicaciones, causa neumonía, lo que ya se llama síndrome respiratorio agudo severo. En algunos casos puede causar problemas renales y lógicamente al tener dificultad respiratoria y baja saturación de oxígeno, pues puede estar causando por las complicaciones la muerte, ¿no? Bueno, afortunadamente se sabe que son muy pocos casos que llegan a ellos. Afortunadamente no hay hasta el momento vacuna, se está trabajando en ella y ya se sabe un poco más, entonces ya hay algunos medicamentos que se pueden estar dando para controlarlo. No hay un medicamento en específico como fue en el caso de influenza, que hay un medicamento que se conoce que específicamente puede estar eliminando el virus de la influenza o controlando el virus de la influenza. Aquí no lo hay, pero se sabe que hay más de un medicamento que se puede estar administrando para poder contrarrestar los síntomas del coronavirus. Afortunadamente en los niños se ha visto que tiene muy poca o llegan a ser muy pocos los casos que se van a encontrar con gravedad en los niños, y sabemos también que hay muchos adultos que pueden pasar desapercibidos. Bueno, como ya vimos, este virus empezó en enero y a partir de lo que fue trayéndose al resto del año fue aumentando en casos. Esta diapositiva, la sacamos del informe técnico diario de salud, del reporte de la Secretaría de Salud. Como se pueden dar cuenta, tiene fecha del día de ayer 10 a las 7 de la noche, que es cuando se emite el boletín o el informe técnico de coronavirus. Para México ahorita se reportan 789.780 casos. Hay 81.877 funciones, que es lo que existe ahorita en nuestro panorama a nivel mundial. Es por eso, a nivel México, es por eso que nosotros, si vemos alguna manifestación clínica como las que mencionamos hace unos momentos, como es el fiebre, tos, respiración rápida, náuseas o vómito, tenemos que acudir a una unidad médica para que podamos ser tratados y también para que se pueda diagnosticar el virus. Como nosotros sabemos, como ya hay en fuentes, esta es una fuente que la tomamos de Merck, se tomó de diferentes artículos a nivel mundial, está incluso el CS de Atlanta, la Universidad de California, donde se llegó a un consenso y se sabe que en el aire el virus puede estar hasta 3 horas. Si es que una persona estornuda, genera partículas o micropartículas que pueden estar flotando, y eso hace que en el aire pueda estar el virus hasta 3 horas. En diferentes superficies, por ejemplo, en el cobre puede estar hasta 4 horas, sobre el cartón puede permanecer hasta 24 horas. En el plástico se cree que puede estar de 2 a 3 días, y así en superficies como la acero inoxidable igual, ¿verdad? Es por eso que es importante que nosotros estemos sanitizando las superficies con las cuales nosotros tenemos contacto, y es por eso que también es importante, como es un virus que se puede estar transmitiendo vía aérea, es importante que nosotros tengamos las medidas de prevención adecuadas, de las cuales vamos a hablar ahorita en unos momentos. Hay pruebas de detección del virus. Ahorita la técnica que se realiza para la identificación viral es la técnica en reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que eso se puede definir en las primeras 2 semanas. Posteriormente hay una aparición de anticuerpos y deja de aparecer el virus como tal presente. O sea, nosotros vamos a detectar los ácidos nucleicos del virus dentro de las muestras que a nosotros se nos toman. Y a medida que va avanzando en la curva del tiempo, nosotros ya no detectamos el material genético del virus, sino detectamos la respuesta que tiene el cuerpo a la exposición contra el virus, que quiere decir que son los anticuerpos tempranos o tardíos, IgM o IgG respectivamente. Nosotros vamos a hablar un poquito ahora del equipo de protección personal. Nosotros ya sabemos que para poder llevar a cabo una
una correcta atención a nuestros pacientes y evitar el contacto también con la presencia del virus. Nosotros debemos de tomar ciertas medidas para poder atender a esta contingencia. Nosotros llamamos equipo de protección personal al equipo que nosotros vamos a utilizar para no tener contacto directo con este virus. La protección mínima que se requiere para poder estar en contacto con otras personas, bueno, pues se puede dividir en dos. Primero es una protección respiratoria, que es el uso de protectores como son los cubrebocas en sus diferentes capacidades. Esto me refiero a que se pueden utilizar equipo de cubrebocas normales de triple capa, o si nosotros estamos en riesgo con un paciente que tiene coronavirus o atendiendo a un paciente que tiene coronavirus o trabajando con él para la detección de coronavirus, se debe utilizar equipo ya especializado, como puede ser un filtro N95, N100 o mascarillas respiratorias suplementadas con aire filtrado por el exterior, ¿verdad? Para protección de los ojos, bueno, normalmente se recomienda el uso de lentes que nos cubran de la parte de los costados, o en su defecto la mascarilla protectora de los ojos o la careta, ¿verdad? Eso ayuda a que si existen partículas virales suspendidas en el aire, que no nos puedan contagiar. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud recomienda el lavado frecuente de manos. Aquí dejamos una pequeña diapositiva de cómo debe de ser el correcto lavado de manos. Es muy importante que lo conozcamos y que después tengamos un muy buen lavado de manos, hacerlo como de manera habitual. Eso nos va a permitir que no tengamos o que disminuyamos más bien el posible riesgo de contagio. Básicamente son 11 pasos, donde nosotros frotamos tanto las palmas de las manos como entre los dedos de las manos, limpiamos también un poquito las uñas y limpiamos los dedos de las manos. A su vez, si nosotros hacemos de esta manera el lavado, vamos a poder disminuir verdaderamente el contagio o el contacto del que nosotros podemos tener en las manos. Otra manera también de prevenir un poquito el contacto con el virus, como lo hemos venido viendo a través de estos tiempos en diferentes establecimientos, bueno, también es que la mayoría tenemos contacto con agentes que pueden estarlo eliminando. En este caso, en la mayoría de los lugares existe alcohol en gel, o en algunos otros lugares existe etanol al 70%, también lo hemos visto en diferentes tipos de presentaciones, en aspersores o en botellas. Incluso hay sistemas automatizados que nos pueden ya estar dispersando el agente sanitizante. De igual manera, como se hacen a la hora de lavarse las manos, sería de realizar estos 8 pasos, que viene siendo igual las palmas, la parte de los dedos, entre los dedos, las uñas y el dedo gordo con las palmas. Eso ayuda. Esto se tomó de la fuente de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos ayuda fuertemente a poder eliminar la mayoría de los contactos ahora con el virus, debido a que el virus, bueno, como ustedes vieron, se puede mantener en las superficies de diferentes o se puede mantener en diferentes superficies. Mucho también se ha hablado de lo que es qué tipo de mascarilla voy a utilizar dependiendo de lo que a lo que me estoy dedicando, ¿verdad? Aquí encontramos en una fuente, que les dejamos la fuente, del diferente equipo que se puede estar utilizando. Puede ir desde lo que habíamos comentado, que es una mascarilla de triple capa normal de cubrebocas, que normalmente son azules o blancas. Nosotros también podemos llamar la mascarilla quirúrgica, que es desechable. Protege hasta cierto tipo, no es una protección al 100%, pero sí limita la propagación del virus. Esto es porque nosotros, si no estamos contagiados, lo podemos utilizar. Si la persona de enfrente no está contagiada y usa el cubrebocas, es una manera de limitación con respecto al virus. Si vamos un poquito más allá, podemos ocupar mascarillas más especializadas. En este caso existen mascarillas que cuentan con un filtro o una válvula de exhalación,
Es muy importante saber que estas mascarillas que cuenten con una válvula de exhalación, si nosotros estamos contagiados, y la fuente lo dice el CDC, si nosotros tenemos contagio o estamos contagiados con el virus, no es bueno utilizar estas mascarillas porque nosotros podemos, al estar exhalando, tener la válvula eh, 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 sale o expulsa ciertas partículas, entonces no es muy bueno cuando nosotros no tenemos. Para estas tenemos que ir un poquito más allá, de hecho se dicen pacientes sanos. Las mejores son las mascarillas N95 que no contienen válvula. Ahí está muy bien en la parte de la referencia, son las llamadas NOISH. Ya están certificadas. Si entran a la página del CDC, ahí pueden ver las mascarillas que se encuentran certificadas, pero esto es dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar. Por eso dejo los diferentes tipos de mascarillas que se pueden estar utilizando. Obviamente la mascarilla que no tiene válvula, pues lógicamente protege para no contagiarme y protege para, si yo estoy contagiado, para no contagiar a los demás. Eso es alguna parte muy importante. La mascarilla, algo importante también es que todos debemos estar utilizando una medida de protección, ya sea cubrebocas normal, o si estamos teniendo bajo riesgo, pues un cubrebocas más especializado como es un N95. Es importante que bueno, la mascarilla principalmente es una barrera protectora para que el virus no se disperse a través del aire, y eso evita que se pueda estar dispersando, ¿verdad? El uso correcto, que eso es muy importante de las mascarillas, es que nosotros ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se colocan. Es una fuente del CDC. El uso correcto de la mascarilla es con el cintillo que tiene en la parte superior, que es de aluminio, pues en la parte superior. Uno pasa primero la cinta que va hacia abajo, hacia la parte que tiene el cuello. Primero, después pasa la segunda mascarilla, que es la que va en la cabeza, y posteriormente hace un ajuste de la banda sobre la nariz, apretando con los dos dedos hacia la parte inferior. Estas mascarillas lo que permiten hacer es ir deteniendo las micropartículas virales y contenerlas dentro de esta mascarilla, tanto de el aire del exterior como si nosotros estamos infectados, como las que van a entrar. Es una mascarilla que si se puede o si se usa adecuadamente puede evitar que nosotros contagiemos y nos contagien de coronavirus. Es muy importante. No solamente sirve para coronavirus, hay que ver que sirve para la mayoría de los virus respiratorios y micropartículas. Es una parte de cómo aquí una pequeña diapositiva de cómo se coloca la cinta, lo mencionamos la anterior, pero aquí les dejamos la manera gráfica cómo se debe realizar. Se toma la mascarilla, se pasa el cintillo primero inferior, después el superior, y al final se ajusta sobre la nariz para evitar que tengamos salida de aire, que todo pase sobre el filtro. Se hace una prueba de lo que nosotros llamamos verificación de que esté completamente sellada. Nosotros soplamos y la mascarilla debe de mantenerse en su lugar. Bueno, aquí hay una comparación un poquito de las más utilizadas. Dejamos aquí en la parte inferior, tenemos una fuente de la CDC y de la OMS, lo que nosotros llamamos la mascarilla quirúrgica, que es la triple capa. Es lógicamente una protección en solo sentido, retiene ciertas partículas de ciertos tamaños, por lo que está un poquito restringida en uso para cosas muy especializadas, y lógicamente es muy fácil de utilizar, no tiene mayor complicación y se puede utilizar para la mayoría de la población. Hablando de las más especializadas, que son las N95 o N100, pues lógicamente la protección es en doble sentido, están diseñadas para filtrar partículas de muy pequeño tamaño, entre ellas las partículas virales. Lógicamente se adapta a la forma del rostro y bueno, son diseñadas o fueron diseñadas principalmente para el personal de salud que va a atender a los pacientes, lo cual no indica que no podamos utilizar a nosotros, pero bueno, el fin para el cual fue diseñado fue para eso. Aquí les dejo una fuente que yo me encontré, que nos permite poder saber qué tanto es el uso, si yo uso mi mascarilla y si yo no la uso, qué probabilidad tengo de contagio. También cabe destacar que lo importante de esto es que nosotros utilicemos una mascarilla con cierta protección, pero bueno, el cubrebocas normal nos ayuda un poquito a poder lavarlo. La fuente se las dejo abajo,
Si yo soy un paciente que tengo coronavirus y no uso una mascarilla y tengo un contacto con otra persona que es sana, pero que no usa mascarilla, la probabilidad de infección es muy alta, casi el 90%. También depende del tiempo de exposición que yo tenga con esta persona y, lógicamente, la distancia. Si tengo una persona que ahora yo tengo portador de COVID, pero la otra persona usa una mascarilla, la probabilidad de que yo la contagie disminuye. Si yo utilizo ahora una mascarilla y estoy contagiado con coronavirus, uso una mascarilla, puede ser una mascarilla de una N95, por ejemplo, la probabilidad de contagio disminuye prácticamente al 5%, poquito menos. Y si los dos usamos mascarilla y tenemos contacto, la probabilidad básicamente llega al 1.5%. Gráficamente esto es muy bueno porque nos permite crear un poco conciencia y saber que el uso adecuado de un equipo de protección personal hace que nosotros podamos disminuir significativamente el contacto con coronavirus. Por eso siempre se nos hace hincapié que tengamos un cubrebocas a la mano, y de preferencia, si es un cubrebocas de mejor calidad, pues mejor, ¿verdad? Que algunos, hay una discrepancia ahorita con algunos cubrebocas que son los de tela, desde un punto de vista con un poquito de experiencia en lo que nosotros hacemos, preferimos aquellos cubrebocas que no son de tela, aquellos mascarillas quirúrgicas o ese cubrebocas quirúrgico es un poquito, no digo que los otros no cubran, pero a medida que nosotros necesitamos estar utilizando frecuentemente, pues lógicamente las partículas se quedan en este cubrebocas de tela. Es por eso que o se necesitan lavar o desinfectar frecuentemente, y casi que los cubrebocas normales de estos de triple capa son desechables, son un poquito más prácticos. Como sabemos, la parte del coronavirus pues nos llevó a una respuesta mundial. Hemos estado capacitándonos sobre esto, se requieren diferentes tipos de capacitaciones para poderse saber cuál es el equipo de protección adecuado. Vamos a ir ahorita un poquito más a lo que es de la mayoría del control de superficie se puede realizar ahorita lo vamos a ver, con desinfección de cloro al 5%, algunos pisos lo hacen al 1%, también hay otros sustancias, algunos químicos que ya son especializados para eso, que también se pueden utilizar. Hay diferentes aspersores que se pueden estar utilizando cuando uno llega de trabajo, que ya incluso son comerciales y son aprobados para la OMS, donde nosotros podemos rociar para poder estar desinfectando. También el control o la limpieza de superficies es muy importante. Es por eso que nosotros debemos definir un equipo de protección dependiendo del riesgo que nosotros corramos, ¿verdad? Que va desde el simple cubrebocas de triple capa hasta un trabajo especializado donde uno necesita un traje Tyvek para poder cubrir el 100%. Como sabemos, ahorita vamos a abordar un poquito del resto, pero sí es importante saber que siempre debemos estar en estos momentos con el control de sanitización de superficies, con el buen uso del lavado de manos, con la parte de desinfección. El cubrebocas es de vital importancia. Aquí les dejo un poquito de lo que se ocupa de manera, la careta, si es posible, o unos gogles, dependiendo qué es lo que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Para la parte médica, nosotros también tenemos un equipo de protección, lo que se utilizaría para un paciente, atender a un paciente que no está infectado, eso es importante. Ya sabemos que tenemos un paciente infectado, bueno, estamos utilizar un cubrebocas en el 95. Nosotros utilizamos en la parte de equipo de protección personal, podemos utilizar desde un traje Tyvek, me voy a regresar un poco, el traje Tyvek, que es el que se encuentra a la izquierda, del lado izquierdo, es el traje blanco que nos permite estar aislados completamente. Después de ese traje se puede colocar una bata desechable como el lado derecho, una bata azul desechable, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Y su N95, sus gogles, incluso su careta. Esta es una parte está en la Organización Mundial de la Salud, de ahí se tomó, y es la secuencia de colocación del equipo de protección personal, cosa que es muy importante tenerlo en cuenta para evitar un riesgo de contagio. Lo primero que debemos hacer es, si nosotros vamos a tener contacto con un paciente, pues colocarnos se utiliza protocolo doble guante, se llama. Uno utiliza el guante, se coloca un guante, posteriormente la bata, se coloca la parte de la mascarilla respiratoria, lógicamente con el primer guante,
el equipo de protección ocular, dependiendo de lo que estemos utilizando, y posteriormente el doble guante en sí. Esta es tomada del CDC para que vean un poquito de cómo se ve uno con la parte del protocolo de doble guante, y del lado derecho vemos una imagen de cómo se muestra sobre la utilización del equipo de protección. Vemos el N95 con la parte de los goggles, el cubre pelo, incluso vemos una careta y lógicamente la parte de la bata desechable. Es bien importante saber que las batas para este uso son desechables. Eso quiere decir que se utilizan una sola ocasión, y lógicamente se desechan. Para las personas que nosotros estamos en la parte de hospital o con contacto con algunos pacientes, ¿dónde se echan? Bueno, en la bolsa roja, que es en el RPBI. Para quienes vamos a tomar muestras o quienes estamos en parte médica que toma muestras, es muy importante que a la hora que la van a tomar, ustedes saben que para algunos pacientes se realiza el doble exudado, tanto faríngeo como retronasal. Es muy importante que exista la parte de la careta, los goggles, el N95, porque como es un reflejo a la hora de nosotros tomar la muestra, el paciente puede estornudar o nos puede salpicar algunas partículas. Entonces es bien importante incluso hacerlo un poco de costado para que si el paciente tiene un arco reflejo de estornudar, pues no nos salpiquen. La parte de la retirada del equipo de protección personal, es a la inversa de cómo lo colocamos. Y nos quitamos la bata desechable con el primer par de guantes, posteriormente nos quitamos la careta, los goggles y al final el N95. Y es muy importante el aseo de las manos antes de colocarse el equipo de protección personal y después de retirarse el equipo de protección personal. Hay unos manuales que nosotros dejamos aquí, han ido cambiando. Estas son las guías que nosotros tenemos para el transporte de sustancias, pero donde ustedes pueden encontrar un poco de esto. Esto no es nuevo, es un protocolo que viene de la Organización Mundial de la Salud. Aquí se los dejo, esto es para el transporte. A quien también les sirva en la parte de transporte de sustancias infecciosas, se toma la muestra, posteriormente esta muestra se embala, lo que nosotros llamamos un triple embalaje. Las muestras de coronavirus son denominadas como sustancia categoría B. No me voy a detener mucho en esto, solo quiero que lo sepan que es la manera adecuada después de que se toma una muestra, cómo se debe embalar. Se embala en un recipiente primario, se pone sus papeles absorbentes, en un recipiente secundario evitar derrames, se coloca pues el hielo seco, que es un congelante, o puede ser refrigerantes a 4 grados, se rotula perfectamente y se puede embalar. Las medidas que se van a seguir dentro ya de un hospital o un laboratorio son medidas más restringidas. Estas se van a encontrar en los manuales de la CDC y de la OMS. Y ahorita están en la 4ª edición. Aquí les dejo un poquito de la referencia de lo que es. Les voy a hablar un poquito de las áreas restringidas. En un hospital, bueno, ya saben que hay ciertas restricciones. Nosotros debemos de tener siempre las áreas bien delimitadas al nivel de que nosotros vamos a trabajar, donde se va a encontrar la parte de la persona que nos va a estar auxiliando. Esto es un poquito de lo que nosotros hacemos día a día, que es la parte de uso de gabinetes de bioseguridad, donde nosotros trabajamos la identificación o parte de la identificación de los virus. Nosotros tenemos 3 áreas de trabajo, todo se sale al RPBI. Después procesamos nuestra muestra, extrayendo los ácidos nucleicos. Aquí la mayoría de los protocolos de desinfección que se utilizan son hipoclorito de sodio al 10% y etanol al 70% para poder desinfectar las áreas. Claro, en nuestros gabinetes, me voy a regresar, la parte de arriba tiene un filtro CEPA, tal cual lo haría en un filtro N95. Tiene un filtro EPA que nos permite poder nosotros estar filtrando el aire que está pasando por ahí. Entonces nosotros, sin poder contaminar, tenemos un área blanca, un área de trabajo y un área contaminada. Esto después de que nosotros realizamos la identificación de los ácidos nucleicos del virus o la extracción, nosotros podemos pasarlo a un equipo que es automatizado y hacemos la disección de la muestra. La muestra ya ahorita pasa de una manera automatizada, se hace su cuantificación y lógicamente después la parte de diagnóstico. Es bien importante mencionar que ahora para el diagnóstico, yéndonos a la parte del diagnóstico, el INDRE tiene diferentes kits que son validados para el diagnóstico de la prueba. No son pruebas rápidas, bueno, también hay validaciones de pruebas rápidas,
pero hablábamos de que el diagnóstico está realizando ahorita para la mayoría de las muestras de coronavirus es a través de ácidos nucleicos. Si ustedes entran en la página del INDRE, ahí viene la mayoría de las validaciones. Aquí dejo un ejemplo de una de ellas. El INDRE es el órgano rector, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, es el órgano rector que emite la recomendación de cuáles son los kits que se deben de utilizar para el diagnóstico de coronavirus. Nos dice cuál es la sensibilidad de ellos, la especificidad y emite una validación de ellos. Bueno, es un poquito para la parte médica, la parte química. Después de que tenemos los ácidos nucleicos, nosotros lo que hacemos es, para hacer la parte de la PCR, es unir los ácidos nucleicos con la parte de los del material que va a amplificar para el coronavirus. Como se pueden dar cuenta, bueno, esto no está, esta imagen del lado izquierdo ya cambia un poquito el equipo de protección personal, pero siguen utilizando los guantes, la bata desechable. Posteriormente esto pasa a un equipo de amplificación. Hablamos un poquito del gen de SARS-CoV, de cómo estaba constituido el gen. Hablamos de que su estructura tiene algunas proteínas que nos ayudaban al diagnóstico. Aquí les dejo un poquito de dónde nos vamos a ir dirigidos. Vamos a nosotros, para hacer un diagnóstico del coronavirus, vamos a utilizar 1 o 2 genes. Es algo que nosotros vamos a repetir sobre esos genes. Si se encuentra presente, vamos así como lo es con influenza, vamos a identificar 2 o 3 genes de coronavirus, y posteriormente esto los vamos a amplificar para tener respuesta del material genético. Les dejo cómo se ve en la parte de laboratorio una muestra positiva coronavirus, que es la del lado izquierdo, que nosotros amplificamos 3 genes, y una muestra negativa de coronavirus, de cómo la vemos nosotros rápidamente el lado derecho, que sería una muestra negativa. Pues bueno, eso es un poquito de lo que nosotros hacemos día a día, de las medidas de prevención, cómo se utilizan desde el punto de vista de alguien, desde una persona hasta una persona especializada, un poquito lo que se hace en el hospital, y la parte en que se hace diagnóstico también en laboratorio. Pues muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, tenemos algunas preguntas del auditorio. Nos dice una persona, ya lo mencionó, pero me gustaría que hiciera hincapié en ello. ¿Funciona una mascarilla hecha en casa de tela o de algún otro material? Sí hay buena respuesta. Ahorita algunas mascarillas de tela se están utilizando. Sí son protectoras, como lo es, o equiparables a las quirúrgicas. Pero lo más importante es que esa mascarilla sea desinfectada o sea lavada cuando uno vuelve a casa, porque como mencionábamos, las mascarillas casi son, lo ideal es que sean de un solo uso. Entonces, si nosotros tenemos una mascarilla de tela, lo importante es que a lo mejor no tengamos una, tengamos varias mascarillas de tela, de tal manera que nosotros podamos, llegando a casa, desinfectar esta mascarilla, que eso es lo importante. Y es efectiva al mismo grado que lo puede ser efectiva una mascarilla quirúrgica, no como tal una N95, porque no fue diseñada con ese fin. En este sentido de la limpieza, otra pregunta dice, ¿cómo lavar una mascarilla N95 y cada cuánto tiempo? Las mascarillas N95, lamentablemente, aunque hay algunos protocolos de desinfección, no se lavan. Esas mascarillas incluso se recomienda que no sean reutilizables. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente sabemos que las mascarillas N95, quien va a tener contacto o quien va a utilizarlas con mayor frecuencia es el personal de salud, que probablemente tenga contacto con pacientes positivos de coronavirus. Entonces, se recomienda que no sean de un solo uso. Lamentablemente no son lavables ni son reutilizables, aunque se entiende que ahorita, por la parte de la contingencia, si quien puede tener acceso a una mascarilla N95 de uso común en casa, bueno, lo ideal es que a lo mejor lo use y no tenga contactos. Es bien importante que no tenga contacto con pacientes. La puedo utilizar, porque incluso se ha hecho a lo mejor hasta 5 días, tomando en cuenta que no se tiene contacto con pacientes o personas que tengan sospecha de coronavirus, ya como tal un paciente, ¿verdad?
Y estas mascarillas N95 que creo que muchos en la población las estamos usando, me incluyo, no se pueden lavar tampoco, no sé, remojándolas en jabón o bien con agua y alcohol, con algún tipo de spray o algo. No se pueden lavar. No, no, incluso si usted sí puede ingresar a la página de la CDC, no, creo que bueno, en mi presentación lo mencioné, la página de la CDC de Estados Unidos es un órgano rector que nos da las recomendaciones para diferentes tipos de mascarillas N95. No es la única, también está el Gel Canada, pero ellos nos dicen que a medida que nosotros humedecemos o se realiza la humectación, por de cierta manera llamarlo, sobre una mascarilla N95, esta mascarilla pierde la habilidad que tiene de poder retener partículas. Entonces, a medida que nosotros lo hacemos, esta mascarilla pierde como su efectividad. Ok, doctor, una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos desinfectar nuestros víveres cuando llegamos a casa? Bueno, hay dos maneras de lo que sí se ha hecho, por ejemplo, de alguien que llega con el súper y una manera práctica es en un rociador diluir del cloro comercial, hacer una dilución al 1%, colocarlo en un aspersor y rociarlo en las bolsas o los víveres, dejarlo unos 5 minutos y posteriormente lavarlo o enjuagarlo. También se puede hacer con etanol al 70%, rociar la bolsa o los víveres que tengamos, dejarlos unos 5 minutos y posteriormente lavarlos con agua y jabón. Es lo que se puede realizar, siempre tener en casa a cierta medida, digamos, porque a lo mejor ahorita ya hay mucho que nos llevan a casa los víveres y que uno los puede estar sanitizando de esta manera. Es efectiva y se ha comprobado que reduce el riesgo de contagio. Una última pregunta. Dice, si alguien con COVID toca a una mascota como un perro, ¿el virus se queda en el pelaje? Sí, o sea, si, digámoslo de cierta manera, la persona no está utilizando cubrebocas, a lo mejor tose o estornuda y no se lava las manos, ¿verdad? Y tiene contacto con fluidos nasales y toca al perro, si pues viene siendo una superficie, el perro puede tener en la superficie tal cual fuera una superficie inerte como las que mencionamos, sí puede quedarse el virus ahí cierto tiempo. Desconozco cuál sea el tiempo que se puede quedar en nuestra mascota, pero sí es cierto que se puede quedar en la superficie. Pues muchísimas gracias Sí, dígame, doctor. Sí, hay que también aclarar que, bueno, se ha visto, por lo que se ha leído, que existe poca posibilidad de contagiar a las mascotas, pero bueno, eso lo vamos, como todavía hay cosas que todavía se tienen que deslumbrar del virus, pues bueno, hay que estar más en contacto con las nuevas actualizaciones de cuáles son las mascotas que pueden tener riesgo de contraer el coronavirus, ¿verdad? Así es. Pues bien, el doctor Irving Jácome Galarza, director en Ciencias Químico-Biológicas de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, la CONAQUIC, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, muy amables por la invitación.